Buenas noches a todos. Les habla Jorge Pinedo, gerente de IPECPROM. Quisiera dar la bienvenida al webinar de hoy sobre ausentismo laboral debido a la COVID-19, en la que tendremos varios ponentes. Por favor, apagar sus cámaras y micrófonos. Muchas gracias. Bueno, antes de iniciar, quisiera presentar a los tres ponentes de hoy, que serán Pamela Calvanapón Prado, médico cirujano titulado con diploma en salud ocupacional y auditoría médica. Cuenta con 5 años de experiencia en el área asistencial y administrativa en salud ocupacional, con experiencia en la organización y desarrollo de eventos científicos en el Colegio Médico del Perú. El primer ponente que tendremos será en el momento de seguridad, Luis Vázquez, coordinador de servicios de IPECPROM, psicólogo por la Universidad de San Martín de Porres, experiencia de más de 5 años en recursos humanos, desarrollando servicios para distintos sectores productivos, facilitador de procesos de consulta en la gestión de recursos, negociador para organización y coordinación de equipos multidisciplinarios y también participante de proyectos innovadores dentro de este campo. Tiene cursos de posgrado en gestión de proyectos en Lima, Perú. Y finalmente, compartiendo la presentación con Pamela, estará Mayra Pimentel, nuestra gerente comercial de IPECPROM, que es arquitecta por la Universidad Ricardo Palma, experiencia certificada técnica y operativa en gestión de proyectos del sector minero y energético, así como el rubro de construcción y el diseño de proyectos en ingeniería y telecomunicaciones. También tiene experiencia en instalación y comisionado en el sector energético. Tiene experiencia profesional en Perú y en Omán. Y finalmente, ella es auditora y consultora operativa de sistemas de gestión 9001, 14001, 45001, 37001 y cursos de posgrado en el Perú. Bueno, le cedo la palabra a Luis Vázquez para que nos dé nuestro momento de seguridad. Adelante, Bien. Luis. Buenas noches con todos, gracias Jorge. Antes de iniciar el webinar del día de hoy, vamos a tener un breve momento de seguridad. Como todos sabemos, el Perú se encuentra actualmente en una zona altamente sísmica y es por ello de que debemos de tener algunas recomendaciones bien claras para poder estar prevenidos ante un movimiento telúrico, considerando el contexto COVID en el que vivimos, en el que estamos pasando actualmente, ¿no? Primeramente, es necesario desarrollar un plan de emergencia. Debemos de contar también con una mochila de emergencia. Esta mochila debe de incluir lo siguiente: agua, mascarillas, debe incluir también jabón, alcohol en gel para poder desinfectarnos las manos. Debe incluir también lejía debidamente identificada para poder desinfectar. Ahora, durante el sismo, y considerar las rutas de evacuación en este caso, ¿no? Mantener en todo momento la calma y usar también en todo momento eso. Ok, parece que Luis está teniendo problemas de internet, pero para concluir el momento de seguridad, durante y después sobre todo de un sismo o de una evacuación preventiva, ¿no? Asegurarse de solo volver a sus sitios donde habían salido, sea lugar laboral o vivienda, una vez que haya sido declarados seguros, ¿no? La mayoría de los accidentes ocurren después, cuando las habitaciones o los ambientes laborales han sido debilitados. Bueno, continuando entonces,
Vamos a tener un momento interactivo presentado por Pamela Calvanapón, nuestra doctora. Este momento va a ser el primero en la que vamos a hacer una pequeña encuesta que les va a aparecer en la pantalla de Zoom y la pueden responder, por favor. Adelante, Pamela. ¿Qué tal? Gracias, Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches. Este momento interactivo está diseñado para conocer qué realmente les preocupa a ustedes sobre el ausentismo laboral. Aparecerá en sus pantallas posibles respuestas, las que pueden señalar desde su dispositivo. Les damos unos minutos para que se tomen su tiempo y respondan a la pregunta, por favor. Una vez que seleccionan la respuesta que ustedes creen que es correcta, le dan clic en enviar. ¿Cómo vamos con las respuestas? 20 de 24. Ya pasó un minuto. Entonces voy creo que mostrar los resultados. Ok. Aquí tenemos los resultados, Pamela. Si quisieras comentar, ¿cuál era la respuesta? Ok, tenemos que el 45% de las personas que están participando en este webinar les preocupa la salud del trabajador, un 25%, como ven ahí, en los días de descanso médico. Nosotros consideramos como respuesta correcta la salud del trabajador. Vemos que casi ha llegado el 50% que se interesan por el tema de salud. Y es el tema en que nos vamos a enfocar ahora. La siguiente, por favor, Jorge. Gracias. Esta es la agenda a tratar el día de hoy. Como primer punto tenemos los objetivos, seguido del marco legal y el plan de gestión que va a ser tratado por Mayra Pimentel, nuestra gerente comercial. La aplicación en el contexto emocional, algunos ejemplos para mejores prácticas, y vamos a terminar con un resumen y realizando preguntas y respuestas. La siguiente. Dentro de los objetivos, tenemos enunciar el marco legal referente al ausentismo laboral para la protección de las partes interesadas de las organizaciones, contribuir a los planes de respuesta de las empresas para no detener sus operaciones y optimizar sus recursos, dar a conocer la importancia del área de salud ocupacional para robustecer la cultura de las organizaciones. Siguiente, por favor. Le doy pase a Mayra Pimentel, quien va a encargarse de tratar el siguiente punto. Ay, Pame, ¿me escuchas? Sí, ahora sí te escuchamos, Mayra. ¿Qué tal? Bueno, yo me voy a referir al marco legal de esta presentación y en este caso las bases sobre las cuales las instituciones públicas constituyen y determinan su alcance y la naturaleza de su participación, básicamente es administrativa y reguladora dentro del ámbito político. El fundamento obviamente es nuestra Carta Magna, la Constitución Política del Perú, que va a ser complementada con leyes, decretos de urgencia, resoluciones ministeriales, entre otros. Y dentro de estas herramientas legales encontramos lineamientos que determinan la estructura que estas acciones dictan, ¿no? Son instrucciones sobre la cual estos lineamientos deben de llevarse a cabo
los derechos y responsabilidades de todas las partes interesadas, ¿no? Y debemos de reconocer que las partes interesadas no solamente es el trabajador o el empleador, sino también el Estado peruano. Existe la Ley General de Salud, la 26842, que tiene como objetivo la protección de la salud como interés público, y por tanto es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla. Así también la Ley 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que luego fue modificada y concordada con decretos supremos que incluyeron reglamentos, nos dice que tiene como objetivo promover la cultura de prevención de los riesgos laborales en el país. Y para esto cuenta con fiscalización de parte del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes velan por la promoción, difusión y el cumplimiento de esta normativa, ¿no? Sobre toda esta materia de seguridad y salud. Seguramente el documento más importante que ha permitido la estimulación de la reactivación económica fue la resolución ministerial 239 de este año del Ministerio de Salud, que fue reemplazada por la resolución ministerial 448, en donde se establecían los lineamientos de la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a la COVID. Estos, en esta resolución ministerial se establecieron lineamientos para la vigilancia a través de una serie de actividades que se tenían que regular, ¿no? Esta resolución fue reforzada por el decreto de urgencia 25/2020, ante la alerta de la Organización Mundial de la Salud, cuando se detectaron estos casos de contagio de este virus y cuando el gobierno dictó medidas urgentes porque ya estaba dentro de nuestro territorio, ¿verdad? La vigencia de este decreto de urgencia es hasta el 31 de diciembre de este año. Mediante el Decreto Supremo 8/2020 del Ministerio de Salud, se declaró emergencia sanitaria a nivel nacional por un plazo de 90 días calendario y dictó medidas de prevención y control por el contagio de la COVID. El Ministerio de Salud, a través de su Autoridad Sanitaria Nacional, dispuso acciones necesarias para adoptar, que adopten el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo medidas correspondientes a propósito de preservar la salud y el empleo de los trabajadores. Este ministerio se encargó de dictar reglas especiales en la modalidad del tipo de trabajo para enfrentar este coronavirus, ¿no? Mediante el decreto de urgencia 26/2020, los empleadores pudieron implementar el trabajo remoto y promover el teletrabajo. El teletrabajo ya estaba dentro de nuestra legislación. Y esto se publicó, y por eso se publicó el Decreto Supremo 10/2020 del Ministerio de Trabajo, donde se desarrollan disposiciones para el sector privado sobre el trabajo remoto también. Seguido de esto, se aprobó a través de la resolución ministerial 072/2020 del Ministerio de Trabajo la guía para la aplicación del trabajo remoto del coronavirus, como también los que se encuentran en descanso médico por cualquier otra enfermedad, quedan fuera de la modalidad de trabajo remoto. En la práctica, actualmente no solamente los trabajadores que confirman haber adquirido el virus son beneficiarios de esta modalidad de trabajo, sino también por profilaxis, aquellos que también tienen evidencias de sintomatología propias del virus y que tienen limitaciones, y bueno, como existen limitaciones para el diagnóstico, es la medida que prefieren tomar las entidades públicas y privadas que son empleadoras, ¿no? Ahora bien, el trabajo remoto y el teletrabajo tienen la misma esencia, pero cabe resaltar que el trabajo remoto permite el trabajo desde cualquier lugar diferente a la oficina, como la casa, por ejemplo, y en la mayoría no necesariamente obedece a horarios, sino a objetivos y a metas, ¿no? Este decreto de urgencia autoriza a los pliegos del Poder Ejecutivo a realizar acciones que correspondan a la reducción de la asistencia del personal a su centro de labores, manteniendo aquellos que permitan continuar con el cumplimiento de los servicios mínimos. Hay que recordar que la responsabilidad administrativa disciplinaria cometidas a distancia
tienen que ser reguladas, ¿no? A través de los reglamentos internos de trabajo. Entonces, nosotros recomendamos que una de las acciones importantes que deben de tener los empleadores es de actualizar este reglamento interno y ensayar este nuevo escenario, ¿no? Que antes de pronto fue la AN1, Pamela, me corregirás, no me sé el nombre de esa enfermedad. La H1. Sí, Pamela, perdón, sorry. Y también es necesario mencionar la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? La 29733. Esta ley que tiene como objeto garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales, que también nos dice que la información médica tiene carácter, tiene calidad de información sensible. Entonces, hay que tener un montón de cuidado con esto. El mal uso de este tipo de datos es una falta grave y atenta contra actos legales, ¿no? Tenemos que recordar que solo los médicos pueden acceder a esta información sensible y nosotros recordamos a las personas, a los ciudadanos en general, que consideren que el tratamiento de sus datos personales no están tratándose adecuadamente, que pueden denunciarlo ante las entidades correspondientes, ¿no? La siguiente, Jorge, por favor. Finalmente, queremos insistir sobre la importancia de la Ley 26842, la Ley General de Salud, refiriéndonos a la irrenunciabilidad de la salud que toda persona tiene derecho. El derecho a la protección de la salud en términos y condiciones que establece la ley, de nuevo, es irrenunciable. La siguiente, Jorge, por favor. El tercer punto en agenda es el plan de gestión, en el que extrapolamos nosotros el plan de gestión de un proyecto para este fin y para este nuevo escenario, ¿no? Nosotros reconocemos tres dimensiones, como está ahí mencionado: la empresa, la primera, como organización dedicada a las actividades económicas y comerciales; el personal, que se refiere a las personas remuneradas o no remuneradas que contribuyen a la empresa mediante aportación de su trabajo; y la tercera, el ambiente de trabajo, ¿no? Que puede ser el espacio físico en donde desarrollamos nuestras actividades, así como también la sensación, el ámbito, la postura laboral que tenemos, ¿no? Pero en este caso nos vamos a referir solamente al ambiente físico. Tenemos que entender que lo primero que tenemos que hacer es definir qué tipo de empresa somos, ¿no? Y cuáles son las obligaciones fiscales, contables, legales que tenemos a partir del tipo de empresa que somos. No es lo mismo una pequeña empresa, una MIPE, que una gran empresa. Hay que reconocer cuánto personal tenemos y cuáles son sus características, tanto colectivas como individuales, para poder hacer una proyección real, identificando los espacios que tenemos en donde desarrollaremos nuestras actividades. Si este espacio es de propiedad de la empresa o no, si es que este espacio cumple con las características necesarias para el proceso de bioseguridad o no, es un factor determinante, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar definiendo cuál es nuestro objetivo para cada uno de estos aspectos, cuál es el alcance, qué recursos tenemos, qué tiempo tenemos para eso, quiénes son las partes interesadas, cuánto dinero vamos a invertir, cómo controlamos la calidad, cómo nos vamos a comunicar y sobre todo, cómo vamos a gestionar los riesgos. Y para hacer un plan correcto es necesario una buena administración de los recursos humanos, ¿verdad? Lo cual es el punto débil en casi todas las organizaciones. Es indispensable reconocer esta debilidad en caso de que sea nuestra realidad. Como empleadores o como empleados, tenemos que buscar herramientas que nos permitan estar protegidos. Un área de recursos humanos bien gestionada es una herramienta para todos. Vamos a profundizar 3 puntos en las siguientes láminas: la protección a empresas, protección a trabajadores y el trabajo remoto efectivo. La siguiente, Jorge, por favor. Para la protección a empresas hay que empezar diciendo que todos somos partes interesadas en una empresa, ¿no? Y me refiero a todos los ciudadanos. Todos queremos que las empresas se desarrollen y no dejen de funcionar, porque las empresas tienen un impacto positivo en la sociedad y no solamente en el tema económico.
Las empresas tienen que contar con lo siguiente. Primero, un plan de respuesta empresarial, que es un documento que no debe ser ajeno a la alta dirección, porque en su desarrollo tienen que prevenir riesgos que imposibiliten el desarrollo de las actividades regulares, ¿no? Es cierto que nadie en el mundo proyectó un impacto tan fuerte como este coronavirus, pero por lo menos tenemos que tener el conocimiento y saber qué hacer y cómo hacerlo. El otro punto es el plan de prevención de la COVID, que es el plan que conocemos como Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID, el mismo que tiene su base legal en los lineamientos de la Resolución Ministerial 448-2020 del Ministerio de Salud, que mencionamos previamente. El otro punto es el área de salud ocupacional. Dentro de recursos humanos, según el tamaño de la empresa, tiene que existir un área de salud ocupacional representada por un médico enfermero, según sea el caso. La ley tiene un cuadro muy específico en donde, de acuerdo al número de trabajadores, la empresa tiene permitido o no tener un médico, un enfermero. Sin embargo, los alcances entre un médico y un enfermero son muy distintos. En el tratamiento de información sensible, como lo hemos mencionado antes, un médico es preciso para el otorgamiento de altas, entre otras gestiones, ¿verdad? El otro punto es el programa de capacitaciones. De acuerdo con la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, existe un mínimo de 4 capacitaciones al año que las empresas tienen que asegurar a sus trabajadores en todos los aspectos de seguridad relacionados a su trabajo. Adicionalmente, las empresas responsables añaden más capacitaciones debido a la coyuntura que estamos atravesando y de hecho eso es una buena práctica. La siguiente, Jorge, por favor. El plan de respuesta empresarial tiene que contener lo siguiente. Primero, un equipo interservicios, ¿no? En donde se puedan coordinar respuestas ante contingencias. De acuerdo con los perfiles de cada puesto del personal y de las funciones que se desarrollan, es posible hacer un replanteo de los equipos de trabajo cuando sea necesario sin que se afecte la calidad de los productos o de los servicios, ¿no? De acuerdo sea la actividad de la empresa. Damos por sentado que todos conocen el objeto social de la empresa y los proyectos que se desarrollan. Hay que fortalecer esta cultura de trabajo en equipo y de identificación de la empresa para que estos equipos que se forman se ensamblen bien y que den buenos resultados. Sin embargo, no tenemos que perder de vista que el trabajador también puede capitalizar esto de forma positiva, ¿no? De pronto, tener una experiencia más dentro de su currículum es algo que también los empleadores tenemos que ofrecer, ¿no? Y evidenciar para el trabajador. El otro punto es determinar los detonantes de activación y desactivación de las áreas más importantes. Dentro de las empresas existen 5 áreas funcionales importantes. El área de dirección, que establece los objetivos y nos dirige hacia ellos. El área de administración, relacionada al funcionamiento de la empresa. Y el área comercial, orientada al exterior, ¿no? Todas las relaciones y las comunicaciones externas. El área operativa, donde se llevan a cabo las operaciones de la empresa. El área de contabilidad y finanzas, en donde se reglamenta las obligatoriedades que tiene la empresa, ¿no? Que básicamente son las contables. Este paso nos dice que tenemos que determinar los procesos más importantes dentro de cada área y ubicar qué proceso podría impactar severamente en la organización, ¿verdad? Hay procesos individuales en cada área que no afectan a otras áreas, pero hay otras que sí son transversales. Por ejemplo, cuando alguien solicita la compra de algo y es un área operativa, entonces es más o menos, y necesita el visto bueno de la gerencia por el precio o cualquier condición, es algo ya más transversal, ¿verdad? Luego, revisar los procedimientos de la organización, funciones del personal y centros de operaciones esenciales. Con esto podemos mejorar la administración de los recursos y robustecer los procesos que marcarán el ritmo para todas las partes interesadas. Hay que reconocer nuestras fortalezas, cuidarlas para atacar nuestras oportunidades, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. La siguiente, Jorge, por favor. Este es un cuadro que a Pame y a mí nos gustó, y creo que puede ser interpretado de muchas formas, pero
yo quería compartir la mía, mi interpretación. No debemos de quedarnos callados y la participación de todos, de todas las partes interesadas, es lo que hará que los vínculos internos se fortalezcan y que realmente lleguemos a los objetivos. La siguiente, por favor, Jorge. El plan de respuesta empresarial finalmente tiene que ser, es un planteamiento de cómo tienen que ser los planes, ¿verdad? Estos planes tienen que ser, como cualquier otro plan, tiene que tener varios tiempos, ¿no? Corto, mediano y largo plazo, y tenemos que limitar los alcances de cada tipo de plan. Hay que proteger las principales actividades, las que gestionan y las que plantean estrategias sobre todo. Tengamos en cuenta que a medida que la COVID se propaga a escala global, aumenta el riesgo de que las personas no puedan realizar actividades porque van a entrar en cuarentena o van a estar guardando descanso médico, ¿verdad? Hay que establecer escenarios, el trabajo, el personal y el ambiente de trabajo, como habíamos comentado en diapositivas anteriores, tenemos que asentar estos documentos que finalmente son herramientas en todas sus dimensiones. El principio de liderazgo toma mucha fuerza en este punto. Luego, la evaluación del trabajo de la empresa y ponernos en el escenario de qué hacemos para modificarlo, ¿no? Hay que hacer un correcto seguimiento, monitoreo y control de los planes y apoyarnos en una matriz de cambios. Luego, determinar las acciones presenciales y remotas. El grado de dificultad de definir qué actividades van a ser presenciales y cuáles van a ser remotas tiene un nivel de dificultad muy alto y no podemos poner en riesgo las obligaciones que comprometan acciones futuras, ¿verdad? Entonces, esto es una actividad muy importante, hay que tenerlo en cuenta. Luego hay que identificar las tareas en orden de prioridad en las áreas de trabajo. Debemos de categorizar las actividades según su naturaleza, aprender a distinguir lo urgente de lo importante como primer paso. Siguiente, por favor. El plan de prevención de la COVID, bueno, para proteger a los trabajadores tenemos que atender a todos los trabajadores como un grupo de manera individual y saber cuáles son sus expectativas, sus necesidades y trabajar a partir de eso. ¿Cómo podemos proteger al trabajador? Bueno, primero identificando al líder, ¿no? Identificando al líder y diciendo cómo es un líder. El líder tiene que estar representado básicamente por el gerente general, tiene que establecer la cultura organizacional y también las pautas. El líder, como todos sabemos, tiene que ser un motivador y tiene que ser sobre todo el principal trabajador para todos los objetivos comunes. Luego, elaborar un plan de actividades remotas. Hablábamos de que la empresa tiene que determinar qué actividades son remotas y cuáles no, pero a través del trabajo colaborativo se complementarán y se van a generar escenarios más amables y favorables para los trabajadores. Asimismo, organizar estas actividades de manera eficiente para tener tiempo para todo. Tenemos que, bueno, todos hemos escuchado, de repente nosotros mismos somos quienes comentamos que trabajamos más ahora que estamos trabajando desde la casa que cuando estábamos en la oficina. Bueno, realmente tenemos que programarnos y tener también el visto bueno de esta programación que proponemos de nuestro jefe o nuestro inmediato superior, para que él también pueda ver cómo estamos administrando y de pronto también nos pueda dar algún alcance, ¿no? Luego la estrategia de comunicación, que es muy importante, incluso antes de la pandemia y en todos los escenarios, la comunicación siempre representa un problema que hoy se ha intensificado porque a pesar de que hablamos el mismo idioma, no comunicamos con precisión el mensaje que queremos dar. Una matriz de comunicaciones resulta ser una herramienta muy importante y eficaz para el logro de nuestros objetivos. Luego, revisar el procedimiento de licencias y de descansos médicos. A partir de la COVID-19 se ha evidenciado vacíos en los procesos del área de recursos humanos y también del área de salud ocupacional referente a los documentos que se tienen que presentar para la validación de licencias y descansos médicos.
Hoy tenemos que ser mucho más rigurosos y actualizar los requisitos para que estas proyecciones que se generan a través del área de salud ocupacional sean más aterrizadas y reales y poder controlar el ausentismo laboral. Por último, el plan de capacitaciones, ¿no? Al ser una obligación que todas las empresas tenemos, los trabajadores la reciben y de acuerdo al tipo de empresa y su tamaño también podrían participar o no de su aprobación de los temas y de los contenidos a través del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde los trabajadores también tienen una representación, ¿no? Una participación a través de una representación de acuerdo al número de trabajadores que son. La siguiente, Jorge, por favor. Esto le corresponde a Pamela. Te cedo la palabra, Pamela. Ok. ¿Puedes poner la diapositiva anterior, por favor, Jorge? No, dos antes. No. Por favor, sigue la siguiente. ¿Una más? Ahora sí. Entonces, tenemos que el plan de prevención de la COVID-19 está basado en la resolución ministerial 448-2020 del Ministerio de Salud, y básicamente tenemos que considerar nosotros que no es una formalidad y no es solamente un documento que se tiene que presentar. Son lineamientos que tenemos que cumplir. Tienen el objetivo de prevenir el contagio y la propagación del virus, y también, de cierta manera, prevenir el desarrollo de la COVID-19 de forma moderada o severa en el personal. Si nosotros cumplimos estos lineamientos y nos basamos en la resolución, lo que vamos a ocasionar es tener trabajadores sanos, sensibilizados y capacitados en prevención, precavidos y comprometidos con la causa. La siguiente, por favor. Podemos mantener el control dentro del área de trabajo. Ustedes pueden estar pensando en este momento, yo hago los lineamientos, indico a mi personal qué es lo que tiene que hacer para prevenir la enfermedad y trato de controlar todo lo que pasa dentro de mi establecimiento de trabajo. Sin embargo, no podemos controlar lo que pasa afuera. Y esta imagen que he encontrado acá me pareció súper importante e interesante porque lo que hemos visto ahora es que el repunte de casos se ha dado básicamente porque la gente no está tomando conciencia y cree que no se puede contagiar y ya tienen pues reuniones sociales, reuniones familiares, en la que no se da cuenta que puede contagiar a algún familiar o alguna persona vulnerable, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es capacitar a nuestro personal para que tome conciencia tanto fuera como dentro de trabajo. La siguiente, por favor. Lo que se puede ver acá en esas imágenes son personas, una persona mayor de 65 años, con su mascarilla, otra persona a su costado que probablemente sea su familiar, utilizando la mascarilla un poco debajo de la nariz, ¿no? Un bebé, ¿no? Es lamentable que la gente no tome conciencia, ¿no? En realidad nos estamos dando cuenta que este repunte de casos se ha dado básicamente por eso, porque la gente no se da cuenta de lo que está haciendo y cree que por no presentar síntomas no contagia, ¿no? Del mismo modo, aquí vemos una reunión familiar, ¿no? Utilizando la mascarilla de manera incorrecta, y esto es lo que pasa fuera del trabajo, y muchas veces creo yo que hay muchas personas, incluso empleadores, que quieren tirar la toalla porque se dan cuenta de que su personal no está haciendo las cosas bien fuera del trabajo. Pero nosotros podemos hacer algo para tratar de controlar esto. La siguiente, por favor, Jorge. Es que a través de un programa de capacitaciones podemos controlar el contagio dentro del trabajo y también fuera del trabajo. Lo que hacemos
con un programa de capacitaciones es educarlos, sensibilizarlos. Con esto estamos teniendo compromiso social. Al educarlos, lo que vamos a lograr es que las personas tengan en cuenta que cuáles son las medidas de prevención correcta y no se dejen guiar por medidas de prevención que aparecen en redes sociales, que aparecen en videos, ¿no? Por personas que tal vez no tienen la capacidad o intentan ayudar de cierta manera, pero no lo hacen de la forma correcta. Entonces, si nosotros como empresa nos damos cuenta que tenemos que ser un lugar de información exacta y adecuada para nuestros trabajadores y en la que le podamos aclarar sus dudas con respecto al contagio de la enfermedad, muy aparte de que les bajemos la ansiedad y hagamos que ellos se sientan seguros de tener un ambiente laboral donde no se van a poder contagiar, vamos a lograr también de que ellos cambien sus medidas de prevención en el transporte público, dentro de su casa, y también cuando quieran hacer o los inviten a una reunión familiar o alguna reunión social, se limiten a realizarla y tengan en cuenta de que esos son los puntos de mayor contagio, porque generalmente en estas reuniones sociales las personas no guardan la distancia social y pues se quitan la mascarilla, ¿no? La siguiente, por favor. El área de salud ocupacional, de acuerdo a la resolución ministerial 448-2020, menciona el tipo de profesional de salud, como se puede ver aquí. El tipo de profesional de salud que debe tener una empresa de acuerdo al rubro y también de acuerdo al centro de trabajo y con el número de trabajadores de acuerdo a cada empresa. ¿Ok? Tenemos que entre el centro tipo 1, tipo 2 y tipo 3 pueden tener un profesional de la salud que tiene que tener estudios en salud ocupacional o seguridad en el trabajo, ¿no? A partir de centros tipo 4, como mínimo deben tener una licenciada en enfermería, y a partir de centros tipo 5 ya deben contar como un médico. La siguiente, por favor. Esta es una imagen que la saqué de Datum International, ¿no? Y tenemos que para marzo de este año, Datum hizo una encuesta a una cantidad, me parece, de 500 personas, ¿no? 1.200 personas, ¿no? Y les preguntaban si tenían conocimiento sobre los síntomas del coronavirus. Un 84% de estas personas sí sabía lo que era el coronavirus y sabía lo que eran los síntomas de esta enfermedad. Y un 16% no tenía conocimiento de nada. La siguiente, por favor, Jorge. Sin embargo, tras tener conocimiento de la enfermedad y de los síntomas, no tenían la capacidad, hasta en casi un 50% de ellas, de identificar síntomas. Y esto es lo que se está viviendo. La persona puede tener fiebre o puede tener sensación de alza térmica, no sabe utilizar un termómetro, ¿no? Tiene tos, tiene dolor de garganta, tiene estornudos o tiene cualquier otro síntoma y no logra identificar lo que le está pasando. Y en el momento que logra identificar, lo primero que hacen es negarse a tener la enfermedad. Y no es que esté mal esto. Realmente cuando una persona tiene una enfermedad, la primera reacción de la persona o del paciente va a ser la negación a la enfermedad. Sin embargo, ayuda a aceptar la enfermedad para que puedan prevenir el contagio dentro de su casa y puedan reportar sus síntomas en el trabajo y que no puedan contagiar a más personas. Si bien es cierto, a través de las medidas que se indican, ya sea el distanciamiento social, el uso correcto de la mascarilla y el lavado de manos y el no tocarse la cara por ningún motivo, lamentablemente en muchos trabajos y en muchos sitios la gente no se da cuenta de que esto es que si es que ellos no cumplen esto, en realidad se están exponiendo. Nosotros tenemos que educar a nuestro personal y decirles que todas las personas con las que tengamos contacto, ya sea en el trabajo, en la casa o fuera de la casa o en el supermercado, la tenemos
que considerar como una persona infectada. Por tanto, el distanciamiento social es lo más importante. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa cuando un trabajador tiene síntomas? Este es un modelo de Deborah Maine y C. Rentadeus, y que también ha sido estudiado por la OPS, y se ha estudiado tanto en mortalidad materna como en dengue. Y muy probablemente también lo podamos ejecutar este estudio en COVID. Como primera demora, tenemos que la persona o el trabajador no reconoce el problema. Quiere decir que no reconoce los síntomas, no se da cuenta de lo que le está pasando. La segunda demora es que ya reconoció que le está pasando algo, de que tiene una enfermedad que puede ser COVID, pero no sabe si buscar ayuda o no, porque cree que puede estar en el 80% de las personas que hacen una enfermedad leve. La tercera demora está en la dificultad en el acceso a la atención en salud, que ahora lo estamos viendo, personas que no tienen seguro, que no están afiliadas al SIS, que no tienen salud, o que consideran de que probablemente los síntomas que tienen no sean COVID y tienen miedo de ir a un establecimiento de salud por temor al contagio. Y como cuarta demora tenemos el retraso en la atención en salud o el no tener una atención de calidad. Y esto es, y se ha dado siempre por el colapso que tenemos en nuestro país de los hospitales. Los hospitales han colapsado ya hace mucho tiempo y ahora pues con la pandemia también, ¿no? Vemos todas las debilidades que tenemos en el sector salud. La siguiente. La siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué es importante el área de salud ocupacional y el área de recursos humanos? Porque el trabajador, cuando tenga algún síntoma, se va a sentir con la confianza de manifestar sus síntomas, ya sea el área de recursos humanos que trabaja en conjunto con el personal de salud. Y el personal de salud de la empresa, a través de una teleconsulta o una videollamada, ¿no? Va a poder definir el caso y va a poder saber si es que en realidad estamos ante un caso sospechoso de COVID o no. La siguiente, por favor. Hay que tener en cuenta, como ya se ha mencionado antes, que la información médica, ya sea de la salud física y mental, son considerados como datos sensibles por la Ley de Protección de Datos Personales. Sin embargo, se efectúa el cumplimiento de esta norma legal cuando hay una enfermedad o un evento que atente contra la salud pública. Además de esto, cabe mencionar que si bien es cierto, el personal de salud puede comunicar al empleador sobre algún caso de coronavirus en su empresa, la información tiene que manejarse de manera cerrada y entre las partes involucradas. Podemos decir entre el área de recursos humanos, entre el área de salud y seguridad en el trabajo y probablemente la gerencia, ¿no? Esta información se tiene que mantener cerrada de tal manera que no tengamos mucha invasión dentro de la privacidad de la persona enferma, porque podemos caer en discriminación, ¿no? Podemos caer en estigmatización, y ya lo he visto en casos en que tenemos trabajadores que manifiestan sus síntomas y los tenemos en aislamiento, ¿no? Y por A o B motivo se enteraron los compañeros que no debió ser así, o de repente el mismo trabajador le comunicó y los compañeros están diciéndoles muchas cosas que los hacen sentir mal, y la persona que tiene COVID lamentablemente es una persona muy vulnerable, muy sensible y que está propensa a muchas enfermedades de salud mental justamente por la enfermedad que padece y por el miedo a morir, ya sea el porcentaje bajo de muerte por esta enfermedad, pero el miedo a morir de esta persona es bastante fuerte. La siguiente, por favor, Jorge. En cuanto a los deberes del área de salud ocupacional, tenemos
como el más importante la definición de casos, como caso sospechoso, caso confirmado, cuando ya le hacemos una prueba COVID, ¿no? Un caso descartado, ¿no? La indicación del momento en que se pueda realizar una prueba serológica o molecular. Y estas indicaciones va a depender mucho de lo que el empleador quiera asegurar. Si bien es cierto, la prueba serológica tiene su indicación y probablemente la podamos realizar a partir del 5º o 7º día de haber iniciado los síntomas, la molecular se puede realizar mucho antes y puede detectar con mayor precisión la presencia del virus. Estas pruebas no hablan por sí solas y es algo que todos tenemos que entender. Una persona no es una prueba, no es un examen auxiliar, no es un examen de sangre o un examen de nasofaringe como es la prueba molecular. Una persona es una evaluación completa que nosotros realizamos. Realizamos una evaluación de las enfermedades crónicas que pueda tener, una evaluación del peso, de la sintomatología que presenta, y la prueba COVID es una prueba auxiliar. ¿Qué quiere decir? Que nos va a ayudar a definir el caso. El área de salud ocupacional también tiene como deber indicar los días de aislamiento, ¿no? Los días de aislamiento pueden ir entre 7, 14 o más días dependiendo del caso. La firma del descanso médico, ¿no? También es uno de los deberes que podemos mencionar. Indicar el alta clínica y epidemiológica e ingresar el seguimiento al SIS-COVID, que es el aplicativo del Ministerio de Salud para los casos reactivos de COVID-19. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el impacto económico de los días de descanso médico que pueda tener una persona con COVID? Vemos que la resolución ministerial 448-2020 menciona que el empleador procederá con otorgar el descanso médico con la firma del médico tratante o médico a cargo de la vigilancia en salud, llámese también médico ocupacional. En un decreto legislativo determinó que Salud otorgará un subsidio por los primeros 20 días de descanso médico que se originen por la enfermedad de la COVID-19, pero esto siempre y cuando sea un caso confirmado por prueba molecular. Ahora ustedes estarán pensando, ¿qué pasa con los casos que son positivos a través de una prueba serológica? Lo vemos en la siguiente lámina. La siguiente, por favor, Jorge. Un caso confirmado a través de una prueba serológica o a través de una prueba molecular puede tener descanso médico, como ya les había mencionado antes, por 7, 14 o más de 14 días. En este caso, el empleador cubre los primeros 20 días y Salud otorga un subsidio a partir del día 21. Tenemos que, si ya sea por COVID o por cualquier otra enfermedad y con descansos médicos que ha presentado un trabajador, superan los 20 días de descanso médico, a partir del día 21 se hace un trámite a Salud presentando el descanso médico a través de un procedimiento para que Salud otorgue el subsidio correspondiente. Este subsidio no tiene límite de remuneración del trabajador, a diferencia del otro subsidio. Cuando Salud subsidia los primeros 20 días a través de un caso confirmado por prueba molecular, solamente lo subsidia cuando tienen trabajadores que ganan menos de 2.400 soles. Por favor, Jorge. Ahora, aquí tenemos una pregunta que es bastante frecuente y que la he puesto aquí, es, ¿y todos van a aislamiento por 14 días? La verdad, la respuesta es no. ¿Qué es lo más importante aquí? Lo importante es definir el caso, ¿no? Si tenemos un caso sospechoso, un caso confirmado, ¿no? O un caso que con COVID-19 que tenga riesgo de hacer neumonía y de agravarse su estado de salud. Y lo más importante para definir el caso es hacer una evaluación correcta, ¿no? Una evaluación correcta por médicos capacitados, por médicos que no solamente
han leído la normativa vigente, sino que también hay mucha evidencia científica en revistas, que nosotros buscamos en otro medio para poder definir. Realmente muchas veces es un poco difícil definir al inicio un caso sospechoso, pero sí en el tiempo y con el monitoreo que se hace cada 24 o 48 horas, podemos definir si ese caso sospechoso ya pasó a ser descartado o ya se confirmó al 5º día de sus síntomas con una prueba serológica o al inicio de ellas con una prueba molecular. La siguiente, por favor, Jorge. Como les mencioné también, uno de los deberes del área de salud ocupacional es el telemonitoreo, el cual indica la resolución ministerial 448, que debe ser cada 24 o 48 horas. También se encarga de un programa de vigilancia de enfermedades crónicas, en las que vigila, por así decirlo, que el trabajador esté llevando su control de su enfermedad, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos trabajadores hipertensos, trabajadores diabéticos, trabajadores con muchas enfermedades que ustedes se pueden imaginar, pero que cuando estas se llegan a ser crónicas tienen que tener un control, ¿no? Es decir, si a mí me diagnostican hipertensión hoy o diabetes hoy día e inicio tratamiento hoy, eso no quiere decir de que yo voy a tomar el tratamiento por un mes y ya me olvidé de seguir el tratamiento o ya no voy al control con el médico, porque la enfermedad crónica como hipertensión y diabetes lo que necesita es un control continuo que puede ser cada mes o cada 3 meses y esto va a definirlo el médico especialista que esté viendo a esta persona. ¿Y qué es lo que hace el médico ocupacional? Le orienta y le indica al trabajador el por qué es importante que se controle su enfermedad. Esto también nos ayuda en el tema de la pandemia y está establecido también en la resolución que debe hacerse la vigilancia a las enfermedades crónicas y nos ayuda a que si el trabajador tiene una condición crónica que no le está permitiendo hacer trabajo presencial y lo tenemos en trabajo remoto, pero si esta enfermedad como la hipertensión llega a ser controlada y se está controlando bien, entonces este trabajador ya pasa de tener una hipertensión arterial refractaria o no controlada, que es lo que indica la resolución, a una enfermedad controlada. Y si esta enfermedad se encuentra controlada, ya lo podemos reincorporar a hacer trabajo de manera presencial. Y el programa de control de peso es bastante importante, porque no muchos saben y no muchos se dan cuenta de que la obesidad es un problema, es una enfermedad. Y como parte de la vigilancia en salud es bastante importante recalcarles que su condición de obesidad es una condición de una persona enferma. La obesidad es un estado inflamatorio en el cuerpo, que si le sumamos cualquier tipo de inflamación que se dé, ya sea COVID-19 como es el caso, ¿no? Puede ser muy perjudicial para su salud en el caso de que esta persona se enferme por COVID y es muy probable de que desarrolle una enfermedad moderada o severa y termine en una unidad de cuidados intensivos y solamente por el simple hecho de tener obesidad. La siguiente, por favor, Jorge. Ahora, los contactos directos. Los contactos directos se definen como la persona que ha estado a menos de 1.5 metros con una persona confirmada de COVID-19 sin haber utilizado los equipos de protección personal de manera correcta. Por eso es importante las capacitaciones, porque si nosotros como personas y los trabajadores se dan cuenta que tienen que tomar a todas las personas infectadas, a todas las personas, mejor dicho, que tienen a su alrededor como posibles infectados y los tratan con el distanciamiento social y con el uso correcto de la mascarilla, no vamos a tener contactos directos, ni en el trabajo ni fuera de ellos. A mí me ha pasado que me llama un trabajador y me dice, doctora, he tenido contacto con mi vecina, que es la que me alquila el cuarto, y ahora me acabo de enterar que tiene COVID. Ya, yo le menciono y le digo, ¿cuándo tuviste contacto con ella? Hace 2 días.
Ok, entonces nosotros, ¿qué es lo que vemos? La persona que tiene COVID, inicia los síntomas hoy, pero hace 2 días estuvo contagiando, ¿no? Y mi pregunta al trabajador va, ¿usaste equipo de protección personal? ¿Usaste una mascarilla? No, doctora. ¿A cuánto tiempo, a cuánto de espacio estuviste con ella? No, a un paso, ¿no? Y le pregunto el por qué, ¿no? Para saber qué están pensando ellos. Y la respuesta es lamentable, ¿no? Es lamentable. La respuesta que me dan es que yo no sabía que estaba enferma, recién me enteré, ¿no? Y esto lamentablemente esta persona ha sido capacitada, nosotros le hemos tratado de enseñar cómo es que se debe cuidar, pero nos damos cuenta de que con una sola capacitación no basta, ¿no? Y que tenemos que brindarle información, ya sea a través de boletines, charlas, sensibilizaciones, videos, en los que ellas puedan saber de que no necesariamente una persona tiene que tener síntomas y decirle que tiene la enfermedad para cuidarse. Todas las personas en el trabajo tienen que saber que si utilizan la mascarilla de manera correcta, no se tocan la cara y mantienen una distancia mínima de 1.5 metros, incluso yo lo considero hasta 2 metros, es muy poco probable que se contagien. Entonces, lo que menciona la resolución ministerial 448 es que las personas que han tenido contacto directo con una persona confirmada con COVID tienen que tener un aislamiento por 14 días. ¿Y esto por qué? Porque el periodo de incubación de la enfermedad va de 1 a 14 días. ¿Y qué quiere decir? Si yo tengo contacto hoy día con una persona con COVID, puede que desarrolle síntomas mañana, como puede que desarrolle síntomas en 14 días. Es por eso que la mando a aislamiento a 14 días. Como les mencioné, ¿yo puedo controlar este problema? Claro que puedo controlar este problema. A través de sensibilizaciones, charlas, capacitaciones, entrega de boletines, entrega de información, entregarles videos, mostrarles videos, etc. Pero también hay un caso que yo lo he definido como indeterminado. Y es cuando yo estoy evaluando a una persona y el asiento que no me está brindando información correcta, y básicamente eso se da por miedo a perder el trabajo. No hay muchas personas que están con mucho temor de perder su trabajo, ¿no? O de repente ya tuvieron en casa a alguien que perdió el trabajo y ellos son el único sustento de la familia y no te dan información correcta, no te dan información certera. Y realmente nosotros nos damos cuenta en el momento de que no tenemos esa información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con estas personas? Es mandarlos a trabajo remoto, ¿no? Aquí no estamos infringiendo ninguna ley porque estas personas no caben en ninguna definición ni de caso sospechoso porque no tienen síntomas, ni de contacto directo porque no te lo mencionan como tal. Entonces, cuando tenemos dudas, es mejor mandarlos a trabajo remoto para prevenir de que haya un brote en el centro de trabajo. La siguiente, por favor, Jorge. Tenemos que el área de salud ocupacional se enfoca en prevención en salud. Y la prevención está determinada como primaria, secundaria y terciaria. Y nosotros tenemos como objetivo la prevención primaria y secundaria. La primaria, que se define como prevención o prevenir el contagio, donde vamos a tener trabajadores sanos y productivos. La secundaria, en la que vamos a diagnosticar de manera oportuna para que esta persona con la enfermedad tenga tratamiento oportuno y no desarrolle una enfermedad moderada o severa. Y tenemos un trabajador en recuperación que probablemente solo requiera de aislamiento a 14 días. Y la terciaria es cuando esta persona ya se complicó, terminó en una unidad de cuidados intensivos y para reincorporarse al trabajo necesita un largo tiempo de descanso médico y va a tener un periodo de rehabilitación largo también, ¿no? Y aquí vamos a tener un trabajador en rehabilitación. La siguiente, por favor, Jorge. Nuestro objetivo y lo ideal es tener trabajadores sanos y productivos o trabajadores en proceso de recuperación, ¿ok? Y básicamente lo que tenemos que saber es que lo que menos queremos todos, ya sea el empleador y el médico a cargo de la salud ocupacional, es tener trabajadores en rehabilitación, ¿no? Nuestro ideal es este,
para disminuir el ausentismo laboral. Si tenemos trabajadores y no nos damos cuenta y no reforzamos el área de salud ocupacional y no reforzamos las medidas de prevención, lo que vamos a hacer es tener un alto índice de ausentismo, con muchos descansos médicos, porque el trabajador lo va a necesitar para poder reponerse de esta enfermedad que deja muchas secuelas si es que llega a estar en una unidad de cuidados intensivos o a desarrollar neumonía por COVID. La siguiente, por favor, Jorge. Este punto, Mayra lo había comentado anteriormente, creo que va a dar algunos alcances adicionales. Te dejo la palabra, Mayra. Sí, Pamela, discúlpame. Sí. Buenas noches de nuevo con todos. Voy a dar algunos alcances adicionales. Estábamos hablando sobre la protección a los trabajadores y como comentábamos, nos referíamos nosotros a cómo hacemos o qué hacemos para proteger a los trabajadores, y lo primero era a través de un buen liderazgo, ¿no? Y todos podemos ser líderes desde el lugar en el que nos toque estar. No sé, de pronto sí, pensamos que sí, que no, pero realmente no todos pueden ser quienes den las pautas, ¿no? De acuerdo al perfil de puesto y a las funciones que desarrollamos, hay quienes tienen o deberían de tener ciertas aptitudes y ciertas cualidades diferentes a la de los otros, ¿no? Si todos hacemos lo mismo, realmente nadie hace nada. Como habíamos comentado, el primer líder de una empresa es el gerente general, es quien establece la cultura organizacional y también las pautas para llegar a los objetivos en común. Podemos reconocer otro líder, de pronto en cada grupo de trabajo, el jefe del servicio, del proyecto, ¿verdad? Tenemos que elaborar un plan de actividades remotas y hablábamos de que la empresa tiene que determinar qué actividades son remotas y qué actividades no lo son. Y este es un trabajo que realmente es bastante minucioso y de hecho no necesariamente estos son complementarios, ¿no? Lo que nosotros intentamos es que se llegue a un punto favorable para el trabajador y que de hecho él también a él también se le hagan las consultas para que de manera eficiente se lleguen a los objetivos y también lleguemos a ser partícipes de las acciones o a las decisiones que tome la alta dirección. Hablábamos también de la estrategia de comunicación y nos referíamos a una herramienta que para nosotros es muy importante, una matriz de comunicaciones en la que nosotros puntualizamos qué es lo que vamos a comunicar, mediante qué canal, qué tiempo de respuesta vamos a tener y qué tecnología vamos a usar, ¿verdad? Es un problema que se intensifica ahora con la COVID, incluso ahora estamos teniendo problemas de conectividad, pero tenemos que reforzar todas las comunicaciones. Si hacemos una llamada, reforzarla con un mensaje y viceversa, y al mismo tiempo tenemos que ser claros en el mensaje, ¿no? No desviarnos y ser puntuales, sobre todo. También hablábamos de la revisión de los procedimientos de licencias y descansos médicos, y según lo que Pamela nos ha comentado brevemente en láminas anteriores, existe mucho temor por parte de las personas que no quieren declarar su malestar, su enfermedad, porque tienen miedo de perder el trabajo, ¿no? Sin embargo, es labor del área de salud ocupacional ser rigurosos con esta documentación y con los exámenes que van a reforzar esta documentación, estos descansos médicos, estas licencias. La intención es que se hagan buenas proyecciones adecuadas y tengamos una medición exacta sobre el ausentismo laboral, ¿no? De hecho, no se puede predecir todo, pero sí podemos hacer unas proyecciones que nos determinen cómo administrar mejor nuestros recursos. No solamente los humanos, sino los recursos económicos también. También hablamos del plan de capacitaciones, en el que
yo mencionaba la importancia de la participación de los trabajadores dentro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. No todas las empresas lo tienen, depende del número, del tamaño de la empresa, del número de trabajadores, pero no debemos de dejar de mencionar la importancia que tiene este comité y las decisiones importantes que se pueden tomar a partir de estas reuniones, ¿verdad? Hoy las capacitaciones se han incrementado, eso es una buena práctica, además de las 4 propuestas, existen otras con otros temas, y de hecho, como trabajadores, tenemos que un poco también participar no solamente dentro de las capacitaciones, sino también sobre el tema, el contenido, y también proponer, ¿verdad? Porque de hecho estoy segura que habrá muchas personas que quieren que ahora Pamela les oriente sobre algunas cosas, pero esta información también la deberían de recibir de parte de sus empleadores. La siguiente diapositiva, Jorge, por favor. Hablábamos también de líder en la empresa, y de hecho, reforzando lo que decíamos antes de cómo es un líder tiene que proyectarse a largo plazo, ¿no? Y tiene que establecer estrategias, planes claros y centrados para su personal, para dirigirlo eficazmente, reconocer a toda su fuerza laboral hacia el objetivo, y de hecho la pandemia sí representa un desafío, porque de hecho no sabemos con cuánta gente vamos a terminar el proyecto, el servicio. Sin embargo, es el líder quien tiene que ser optimista y motivar a la gente, ¿no? Cosa que realmente en estos momentos sí es bastante difícil, porque la gente tiene mucho miedo, como sabemos, a perder su trabajo. Bueno, el líder también tiene que crear una estrategia y un plan claro, centrado en el personal. Las personas tienen una vida también después del trabajo, y tenemos que entender, el líder tiene que entender sus motivaciones, su realidad familiar, para que identifique qué similitudes o qué coincidencias existirían con el plan que tiene la empresa a futuro, ¿no? Los objetivos que tiene la empresa para su desarrollo. El líder también tiene que tener la oportunidad para mejorar las comunicaciones y crear una resistencia, concentrarse en la salud y el bienestar de todos sus trabajadores. Esto quiere decir que si es que tiene alguna dificultad para comunicar algo referente a su salud, o sea, de pronto su superior inmediato tiene malas prácticas y esta persona no identifica el momento o el canal o alguna medida para acercarse al líder, pues él tiene que ser bastante abierto y ser accesible, ¿no? El líder también tiene que estar presente para el personal de manera empática, de nuevo a través de su accesibilidad y también de su permanencia en la oficina, ¿no? Luego el líder también tiene que dar el ejemplo de comportamiento, lo que llamamos la postura laboral. Tiene que tener buena actitud, demostrar sus buenos hábitos de bioseguridad y también su compromiso con el plan COVID. Siguiente, por favor, Jorge. Bueno, en la estrategia de comunicación hablamos de que la empresa tiene que tener estrategias de comunicación diseñadas para ayudar a la organización a comunicarse de manera efectiva y cumplir con los objetivos centrales del negocio. La empresa es fuente de información, tiene que ser una fuente de información exacta y oportuna, y tenemos que asegurar que las respuestas que necesitan nuestros trabajadores lleguen de manera adecuada y a través de los canales correctos. De nuevo, la matriz de comunicación es una herramienta muy eficaz. También la estrategia de comunicación externa, a través de la comunicación que tiene la empresa con sus clientes, a través de sus relaciones públicas, sus estrategias de redes, de su plan de marketing, tiene que tener y reflejar la cultura organizacional que tiene al interior, ¿no? En sus comunicaciones internas. La siguiente, Jorge, por favor.
Si hablamos del plan de vigilancia para la prevención y control de la COVID, la empresa y el trabajador tienen que preocuparse por documentar el conocimiento que tienen sobre este y participar a quien corresponda sus opiniones y observaciones. Así también evidenciar cuando alguien no cumple y hace el mal uso de un EPP o tiene malas prácticas, ¿no? La siguiente, Jorge, por favor. La revisión de procedimientos, esta es finalmente la forma de prepararse para un aumento de ausentismo laboral y el rechazo al trabajo, ¿no? Es importante estar preparados para recibir un alto número de rechazos de trabajo y saber cómo lidiar lo mejor posible con estas situaciones. Los procesos que se deben de revisar son la solicitud de licencias de cualquier tipo, la presentación de descansos médicos y la política antidiscriminatoria que debe de ser revisada también por los altos directivos y reforzada por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. De nuevo, esta es la forma para prepararse para el aumento del ausentismo y el rechazo de los trabajadores hacia el trabajo. Siguiente, por favor. Pamela. Continuando, tenemos que, ya hemos hablado sobre este punto de capacitaciones, y tenemos que el plan de capacitaciones no solo protege a la empresa, sino también protege al trabajador. Tenemos que le va a brindar una sensación de seguridad al trabajador, va a aclarar sus dudas, vamos a hacer, con este plan de capacitaciones, vamos a disminuir la ansiedad respecto a la incertidumbre que se está viviendo, ¿no? Le permite al trabajador conocer más sobre su salud y sobre prevención en salud y crea un ambiente seguro en salud mental. La siguiente, por favor, Jorge. El trabajo remoto efectivo, debemos identificar y priorizar al grupo vulnerable, quienes ya están en una lista que ha emitido el gobierno, que deben realizar trabajo remoto y no pueden realizar trabajo presencial mientras dure la pandemia. De no ser posible, también lo que menciona la normativa de trabajo remoto es que se puede otorgar licencia con goce de haber o realizar un cambio de puesto en la que disminuya su riesgo de contraer la enfermedad, ¿no? Este trabajo remoto va de la mano del equipo interservicios, ya mencionado por Mayra anteriormente, y también se puede realizar en los casos que no podemos llegar a determinar como caso sospechoso o contacto directo. La siguiente, por favor. Tenemos que el trabajo remoto no aplica a los casos sospechosos ni confirmados del COVID-19, tampoco aplica a las personas que tienen descanso médico y no aplica a los contactos directos. La siguiente, por favor, Jorge. El contexto emocional. En un estudio realizado en el 2019 por la OMS, en el mundo hay 264 millones de personas que sufren de depresión. La siguiente, por favor. Y esto en realidad no es algo que este año sea diferente. Yo creería de que este año tenemos muchos más casos de depresión que lo que se ha visto el año pasado, y justamente es por el tema de la pandemia. A inicios de este año, Datum realizó una encuesta a 410 personas a nivel nacional, en la cual le preguntaba sobre sus sentimientos en el aislamiento social. Tenemos que un 64% de ellas se encontraba preocupada, un 32% aburrida, otro 31% estresada, ¿no? Y tenemos que durante el aislamiento social que empezó en marzo, este 70% de las personas entrevistadas no pudo ni estudiar ni trabajar desde casa, justamente por los sentimientos que tenía. Se sentían abrumados, preocupados, estresados por la incertidumbre en lo que estaba pasando. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ok, gracias. Actualmente, en julio, se hizo otra encuesta por Datum, en la que les preguntaron si le ocurrió alguna o algunas de esas cosas debido a la situación de la pandemia. Y un 50% de ellos respondieron que no veían o leían noticias sobre coronavirus, y podemos asumir
de que era por los sentimientos que tenían sobre la pandemia. Un 36% se sentía ansioso, un 28% tenía dificultades para dormir, un 20% estaba deprimido, un 19% tenía mucho miedo, ¿no? Un 18% tenía problemas con la alimentación, otro 13% se sentía muy solo y un 4% llegaba a tomar tranquilizantes. La siguiente, por favor, Jorge. En cuanto a salud mental en el trabajo, tenemos que el trabajo es beneficioso para la salud mental, pero si tenemos un entorno laboral negativo, que no entiende sobre la situación que se está pasando y sobre los problemas físicos y psíquicos involucrados en salud, se va a crear un ambiente negativo para la persona en el trabajo y esto puede ser muy perjudicial. Va a bajar su rendimiento, su productividad, incluso puede llegar a un caso de depresión en el cual puedan renunciar al trabajo, decidir no trabajar y en casos muy extremos a la muerte. Tenemos que la depresión y la ansiedad tienen repercusiones económicas importantes y tiene un costo anual a la economía mundial de $1 billón en pérdida de productividad. La siguiente, por favor. Vemos que el acoso y la intimidación en el trabajo traen efectos negativos en salud mental. Y no solo acoso por parte de los jefes o de los coordinadores. Como les mencioné anteriormente, cuando se llegan a enterar los colegas o las personas o los compañeros que trabajan con una persona con COVID, llegan en algunos casos a mencionarles cosas como que si de verdad está enfermo, si su prueba salió negativa, cómo es que no está laborando ya, cómo es que está en descanso médico, probablemente es que esté mintiendo sobre la enfermedad. Y como les mencioné anteriormente, la persona con COVID es una persona muy vulnerable que tienen que crearse, por así decirlo, y como yo les menciono, una burbuja en las cuales ellos puedan tener un estado de paz y de salud mental mientras dure la enfermedad para que hasta que se puedan sentir aliviados. Hay que promover la salud mental en el trabajo y tenemos que por cada dólar invertido se obtiene un rendimiento de $4 en mejora de la salud y en la productividad. La siguiente, por favor. En cuanto a los riesgos para la salud mental, tenemos las políticas inadecuadas, prácticas ineficientes de gestión y de comunicación, el bajo apoyo a los empleados, en los horarios de trabajo rígidos, ¿no? Si bien es cierto, el gobierno mencionó en alguno de sus decretos de que los horarios de trabajo deben ser de maneras escalonadas para evitar la aglomeración, ya sea en el transporte público y el ingreso al trabajo. Sin embargo, se ve en la práctica de que esto no se está cumpliendo, ¿no? La falta de claridad de los objetivos organizacionales en cada área también lleva a un aumento en la ansiedad del trabajador. La siguiente, por favor. Tenemos que a nivel cognitivo afecta mucho en la toma de decisiones, en la concentración, ¿no? Puede causar ansiedad y depresión, como les mencioné anteriormente, puede agravar un estado de salud en el caso de que la persona sufra de hipertensión o de diabetes, puede desarrollar enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares también. A nivel conductual, aumenta el consumo de sustancias psicoactivas como el alcohol y el tabaco, hay una disminución en la actividad física, cambios en la dieta, problemas para dormir. Todo lo que les he mencionado va a causar una disminución en la productividad y un aumento del ausentismo por causas médicas, de la presentación de descansos médicos, ¿no? Un aumento de la rotación del personal y también un deterioro en el clima laboral. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Tenemos que dentro de las buenas prácticas en salud mental, debemos hacer políticas de seguridad y protección de la salud que permitan a las personas que llevan una jefatura o llevan una coordinación, les permitan detectar el estrés patológico o enfermedades que puedan tener en salud mental y el consumo nocivo de sustancias psicoactivas. La siguiente, por favor. Es importante informar a los trabajadores que pueden pedir ayuda
Y tenemos que darles las herramientas para que ellos puedan pedir ayuda y decirles a dónde pueden pedir ayuda. Nosotros podemos tener un área de psicología ocupacional que le puede brindar los primeros auxilios psicológicos al trabajador que lo necesita, ¿no? Pero para llevar un tratamiento tenemos que darle la información exacta de qué es lo que tiene que hacer y a quién puede pedir ayuda. Y también tenemos que promover dentro del trabajo las prácticas de estilo de vida saludables. La siguiente, por favor. Dentro de los problemas de salud mental, como les mencioné anteriormente, se ha hecho un estudio en Perú a 57.250 personas y tenemos que de 6 a 7 a 8 personas de cada 10 peruanos tienen problemas de salud mental y la mayoría de ellos tienen ansiedad, otro gran porcentaje tiene depresión y otro porcentaje tienen adicciones. Lo que se manifiesta como dificultad para dormir, problemas con el apetito, cansancio, falta de energía, falta de concentración y pensamientos o ideas suicidas. La siguiente, por favor. Dentro de los síntomas más frecuentes, como les mencioné, era dificultad para dormir, problemas con el apetito, cansancio, falta de energía, lo que se puede traducir como dolor de cabeza, contracturas musculares, somnolencia o insomnio y falta de concentración. Y esto va a repercutir en el trabajo. Va a disminuir la productividad, disminuye la concentración, puede haber un aumento en el riesgo de incidentes o de accidentes laborales, un aumento de los descansos médicos y en casos muy extremos y lamentables también la muerte. La siguiente, por favor. Es importante tener un área de psicología ocupacional, es importante invertir en esta área porque le va a ayudar a instruir a supervisores y coordinadores quienes puedan aclarar dudas en temas de salud mental a través de conversaciones semanales o quincenales, a través de un foro breve, ¿no? Ya sea virtual o presencial, y también los va a ayudar a identificar cambios de comportamiento en su personal. Cuando se identifican estos cambios de comportamiento, el supervisor o coordinador le puede mencionar que hay un área de salud ocupacional, de psicología ocupacional en el trabajo, que le puede brindar los primeros auxilios psicológicos y que hay una persona con la que puede conversar, y también lo puede derivar a centros de salud mental gratuitos que están instalados en el Ministerio de Salud. La siguiente, por favor. Y dentro de ejemplos de líderes, entre comillas, en los que yo me he chocado durante esta pandemia, he podido aquí definir algunos de ellos como un gerente autoritario, ¿no? Quien no conoce la normativa, quien tiene la última palabra en todo, ¿no? Quien no asiste a las capacitaciones, no da el ejemplo, y si es que no da el ejemplo, pues podemos pensar de que no cree en su plan de prevención, ¿no? De que se preocupa por lo material, pero no se preocupa por la salud, ¿no? Y cree que la prevención en salud solamente es función del área de salud y que él no tiene que estar involucrado en el tema. También tenemos a un gerente despreocupado, con el que yo también me he chocado, que no conoce la normativa, que se excusa en información que ha encontrado en Internet. Como todos sabemos, en Internet encontramos mucha información y esta persona pues generalmente se excusa de lo que puede haber leído sin evidencia científica, que cree que no va a pasar nada por tener a un trabajador positivo, laborando de manera presencial, ¿no? Que además no asiste a las capacitaciones, de repente porque no tiene tiempo, porque no le interesa, ¿no? No cree en su plan de prevención porque cree que no va a pasar nada, porque cree que el 80% de las personas que tengan la enfermedad van a ser asintomáticas o casos leves, y que muy bajo porcentaje de su población en el trabajo pues pueden no desarrollar síntomas moderados o severos de la enfermedad. Y pues lamentablemente tampoco tiene el control de la compañía, ¿no? La siguiente, por favor. Y como ejemplo de buen líder, tenemos a un gerente preocupado que conoce la normativa y como me he chocado en muchos casos en los cuales ya leen la normativa y me preguntan sobre puntos específicos, me refutan con la normativa y tienen bastante conocimiento sobre esto,
¿no? Asiste a las capacitaciones, da ejemplo en cuanto a su plan de prevención, se interesa por la salud de su personal y llega a comprender que la prevención del contagio y la contención de la pandemia es un trabajo en equipo, no solo de un área, sino de todos. La siguiente, por favor. Tenemos que para mejorar nuestras prácticas en el trabajo debemos tener un plan de gestión establecido, el que pueda tener un plan de respuesta empresarial, un buen plan de prevención COVID, un plan que se pueda cumplir y que pueda ir evolucionando y cambiando de acuerdo a las evidencias científicas, comunicación eficaz entre niveles o entre jerarquías, que tengan un área de trabajo remoto efectivo, un área de salud ocupacional y un área de psicología ocupacional. La siguiente, por favor. Para terminar, quiero mencionarles esta frase que dice así: cuando todos jugamos, todos ganamos, y al final del día todos somos humanos y cada uno de nosotros puede verse o se ha visto ya afectado directa o indirectamente por esta enfermedad. Y ahora es el momento para que los líderes lideren y cada uno desde nuestra posición contribuyamos hacia la seguridad y hacia el bienestar de todas las personas. Pueden hacer sus preguntas con respecto a nuestro webinar y le doy pase a Jorge para que revise las preguntas y nos redirija a nosotros. Gracias, Pamela. Ok, por favor, todos, un momento de preguntas y respuestas. Por favor, si pueden poner sus preguntas a través del chat y vamos a tomar una por una. Bueno, había una pregunta puntual, pero como ejemplo. Si el trabajador ya tuvo COVID-19, pero después de 2 meses ya laborando, su esposa sale positiva, ¿el trabajador tiene que aislarse o solo seguir las medidas de protección en el trabajo? ¿Cómo se protege en este sentido a los trabajadores que no han tenido aún la enfermedad? Ok, esta pregunta es bastante importante. Y lo que tenemos ahora y se ha evidenciado es que ya hay un caso de reinfección en el mundo que se ha dado en Hong Kong. Si bien es cierto, la persona que tiene COVID se cree y se está estudiando que puede tener anticuerpos y estar protegida por aproximadamente 3 meses. No tenemos certeza de esto, eso es una enfermedad nueva y lo recomendable sería que esta persona por lo menos haga trabajo remoto. Ok, gracias. Bueno, una pregunta para reforzar unos puntos que he mencionado. Hace 7 días estuve en contacto con una persona que hoy salió positivo. ¿Debo hacer cuarentena? Es la pregunta. Sí, para definir contacto directo, como les dije, es haber estado en contacto a menos de 1.5 metros sin haber utilizado la mascarilla de manera correcta, ¿no? Si fue hace 7 días, tenemos que estar en aislamiento por lo menos 7 días adicionales. Si se presentan síntomas, se comienza a contar a partir del día 1 de los síntomas hasta el día 14, ¿no? De acuerdo a la evaluación del médico ya se daría el alta. Perfecto. Okay, una siguiente pregunta es, ¿qué tan importantes son las auditorías o supervisiones a los planes de capacitación? Y si es así, ¿cada qué tiempo es adecuado realizarlos? Bueno, las auditorías o las supervisiones en realidad son bastante importantes porque van eh, a permitir que el empleador se dé cuenta dónde está fallando y dónde está teniendo algún tipo de estar un poquito flojos en cuanto a su plan de prevención. Cada cuánto tiempo realizarlos, todo va a depender del órgano o del ente fiscalizador, ¿no? Para que no está establecido cada cuánto tiempo lo pueden realizar. Creo que Mayra me puede ayudar un poquito en esta pregunta. Sí. ¿Me puedes repetir la pregunta, Jorge, por favor?
Sí, la pregunta era, ¿qué tan importantes son las auditorías o supervisiones a los planes de capacitación? Y si es así, ¿cada qué tiempo se deben realizar? ¿Cuál sería la frecuencia adecuada? A los planes de capacitaciones. Correcto. Hablando solamente de los planes de capacitación, esto es parte de un plan de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Y tiene muchos elementos en donde podemos incluir una matriz de riesgos y otros más. Va a depender de quién esté haciendo la auditoría, ¿no? Existen auditorías internas y auditorías que pueden hacer de pronto, si es que quieren obtener una certificación internacional de la ISO 45001 y viene la empresa certificadora y bueno, puede levantar información, ¿no? ¿Cada cuánto tienen que revisarlo? Yo opinaría que de acuerdo al número de capacitaciones que se programen. Las mínimas son 4, realmente cada medio año hacerlo me parece apropiado. Sin embargo, estas capacitaciones podrían ser distintas según las actividades que se realicen en la empresa, ¿no? Si tiene varias líneas de negocio y varios proyectos distintos. La información que se tendría que dar es la evidencia que se ha ejecutado la capacitación, un registro de las personas que participaron y también de pronto alguna prueba o alguna tarea, ¿no?, que se le haya encomendado. De hecho, Pamela en este momento hace algunas capacitaciones para algunas empresas a quienes le damos servicio y un poco tenemos que homologarnos al sistema integrado de gestión que ellos tienen, ¿no? Perfecto. Gracias, Mayra. Siguiendo con la siguiente pregunta. ¿Cómo se podrá controlar al personal de proyectos que están trabajando de forma continua por más de 60 días sin tener contacto con sus familiares? Pamela, doctora Pamela. Lo que he visto que se está haciendo en algunas empresas es que antes de tenerlo en el proyecto, los hacen pasar un aislamiento por 7 o 14 días en un hotel, y luego de esto, con la seguridad de que no han desarrollado síntomas y a través de la evaluación de un médico y de una enfermera que van de la mano, ya tienen la seguridad, por así decirlo, de que no tienen la enfermedad, y también a través de pruebas, ¿no? Pruebas serológicas o moleculares, de acuerdo al tiempo en que les van a tomar, ¿no? Si ya tenemos que estas personas están en el proyecto por 60 días y están completamente sanas, pues lo más no se va a desarrollar un brote o un contagio dentro del trabajo. Sin embargo, no podemos bajar la guardia y las medidas se tienen que dar sí o sí, ¿no? Como el distanciamiento, que es bastante importante, y el uso del EPP, ¿no? Entonces tenemos que capacitar, sí, a estas personas para que utilicen y hagan las cosas de manera correcta. Perfecto, gracias. Una pregunta. Si hay un trabajador que se lo observa estresado, se nota que su producción está bajando, ¿qué acción tomaría la empresa? ¿Se le despide, licencia o se le deriva a un médico para su revisión? ¿Cuál es la formalidad acá primero? Si nosotros vemos que hay un trabajador con mucho estrés y tenemos un área de psicología en el trabajo, lo podemos derivar a esa área para que haga los primeros auxilios psicológicos y le brinde un diagnóstico, ¿no? Y también brinde las medidas preventivas, si tienen que seguir un tratamiento o no, y de acuerdo a esto, esta área le va a recomendar y le va a pedir al trabajador de que siga el tratamiento con un psicólogo o un psiquiatra en los centros de salud mental que están atendiendo actualmente, del Ministerio de Salud, ¿no? Esto es básicamente enfocado en el tema de salud. El médico, si bien es cierto, el médico ocupacional puede ayudarlo y brindarle algún tipo de consejería,
Nosotros como médicos ocupacionales no estamos capacitados al 100% para atender o tratar enfermedades en salud mental. Lo que hacemos es darles capacitaciones, tratar de tranquilizarlos y derivar su caso hacia un centro de salud mental. Lo que podría hacer la empresa de repente es darle alguna licencia, ¿no? Con goce de haber, para que se recupere entre unos 3 a 5 días, disminuye su estrés y luego su productividad aumente, ¿no? Y evitamos así, de esta manera, que hayan accidentes o incidentes dentro del área de trabajo. Ok, una pregunta puntual, gracias. Referente a los descansos médicos por cualquier enfermedad, en el trabajo de este ejemplo, tuve 3 veces 15 días de descanso médico y donde el trabajo no están de acuerdo, ya que necesito operarme otra vez. Yo me pregunto, ¿es mi derecho o la entidad tiene derecho a retirarme? Esta pregunta es bastante importante y en realidad cada empresa maneja el tema de los descansos médicos con su área legal y con su área de recursos humanos, ¿no? Si tus descansos médicos están bien documentados y a partir del día 20, como lo mencioné, a partir del día 21, perdón, los cubre de salud, entonces no habría ningún problema porque el que está pagando el descanso médico a partir del día 21 es de salud, ¿no? Hasta los 11 meses con 10 días, me parece que les mencioné, ¿no? De derecho a retirarte o no, eso va a depender mucho de la empresa y del tipo de contrato que tengas. No debería ser así, pero en algunas ocasiones no se cumple. Claro, bueno, sin embargo también no solamente es preocupación de la empresa el lado económico, ¿no? Sino si es que te contratan es porque necesitan que desarrolles ciertas actividades. Entonces, deberíamos de hacer también una propuesta, hoy que es posible hacer el trabajo remoto, de pronto de corresponder a tus actividades, ¿no? Para que haya una compensación. No todas las compensaciones son económicas. Ahora, también hay que ser coherente con la situación que estamos atravesando. De pronto podrías pedir una licencia, ¿no? O hacer un trabajo remoto, solicitarlos, ¿no? Me parece que así podrías manejarlo mejor. Muy bien, gracias por la contribución de ambas. Siguiente pregunta. ¿Es obligatorio que la empresa practique una prueba al momento de salir de descanso? Esto es para el caso de trabajos en locaciones remotas, como en la selva, por ejemplo. Doctora. No, en realidad la normativa no lo exige, ¿no? Todo va a depender del tipo de riesgo que tenga la persona de acuerdo a su trabajo, ¿no? Y lo que determine el médico ocupacional o el personal de salud ocupacional de la empresa. Ok, gracias. Una pregunta más. En una institución, ¿por qué esperan que el trabajador presente síntomas para que recién le hagan la prueba? ¿Cuándo deberían hacerlo antes de prevenir el contagio? Ok, lo que menciona la resolución es que se hace pruebas serológicas o moleculares de forma obligatoria a las personas con alto riesgo y muy alto riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que si tu área de trabajo está enfocada a ver pacientes positivos a COVID-19 o trabajas en una unidad de cuidados intensivos donde se emitan aerosoles, la normativa obliga al empleador a realizarle pruebas de manera semanal. Esto es el personal de salud. Sin embargo, cuando hay un área de trabajo en la que no hay personas o no ven pacientes COVID, se les determina como riesgo medio o riesgo bajo. Y el ministerio no está obligando al empleador a realizar una prueba. ¿Por qué no las tomamos antes? Porque las pruebas serológicas tienen muchos falsos positivos. ¿Qué quiere decir? Positivo es COVID y falso es un falso COVID-19. Puede ser positiva por una gripe normal o por cualquier tipo de virus que nosotros tengamos en el cuerpo, ¿no? Entonces, anteriormente, y también se está viendo, cuando al inicio se pedían que todos los trabajadores pasen por una prueba,
de que teníamos muchos casos positivos que en realidad no eran COVID, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la única forma de prevenir el contagio es que si es que hay una persona que tiene síntomas, se vaya a su casa y tenga descanso médico hasta que se le pueda hacer la prueba. Y estas pruebas serológicas tienen su indicación, que se realizan a partir del 5º o el 7º día, porque aquí es mucho más probable que, de acuerdo al cuadro clínico que presenta el paciente, sea COVID o no. Incluso yo tengo pacientes que tienen solamente los síntomas, que le hago la prueba al 5º o el 7º día y que sale no reactiva, pero por la sintomatología es COVID. Yo no puedo decir que por la prueba no es COVID. O sea, la prueba solamente es un indicador. Todo va a depender de una evaluación completa. Ok, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas. Entonces continuemos. Jorge, creo que ha llegado una pregunta por WhatsApp, puedes fijarte, de Carlos Castillo. A ver. Perdón, si tú la tienes, Maya, ¿la quieres pasar, por favor? Sí, No la Pamela. encuentro. A ver. Dice Carlos, la norma dice que solo para el personal de salud, ay, no, ¿dónde dice? El COVID es enfermedad ocupacional. La norma dice que es solo para el personal de salud, pero si la persona obtiene la enfermedad en el centro de trabajo e ingresó previamente con prueba de COVID de parte, ¿sería enfermedad ocupacional? En mi punto de vista, realmente es muy difícil determinar dónde se puede haber contagiado a esta persona, ¿no? Se puede haber contagiado en el transporte, en el supermercado, ¿no? Cuando está en su casa o dentro del trabajo. Entonces, va a ser muy difícil de definir si esta persona en realidad adquirió la enfermedad o no dentro del centro de trabajo, ¿no? A través de una investigación, lo que se podría hacer es ver si es que en realidad se están cumpliendo las medidas de prevención o no dentro del centro de trabajo, o si es que tienen ya estas empresas trabajando a personas reactivas, ¿no? Que piensan que no está pasando nada o porque no tiene síntomas puede elaborar y se contagia de esa forma, pues podríamos decir de que sí es una enfermedad ocupacional. Pero es muy difícil determinar dónde realmente se contagia. Claro. Ok, continuamos entonces con el siguiente punto. Sí. Ok, antes de entrar a la siguiente, casi última parte, que sería un quiz, quisiera pedir a todos si pudieran encender sus cámaras para tener un momento de foto que podemos compartir después. Por favor, si todos pudieran encender sus cámaras. Caray, tenemos de todo. ¿Qué tal, Carlos? Señora María de Rosario, Carlos. muchas gracias. Señor Roner, señor Humbert, señor Eduardo Conde, qué buena biblioteca. Señor José Guamán, encantado. No sean tan tímidos, señores, hay algunos que no tienen su cámara. A ver, 10 segundos más, 10 segundos más. Ah, caray, alguien está en la calle, Ingrid, qué bien. Bueno, tomaremos una foto. Ah, caray, quiere aparecer con la hija. Arturo, te esperamos. Ahí está con la bebé, qué bien. Todos tenemos que aprender. Ok. Un minutito, por favor. Gracias. Perfecto. Ok, entonces perdón, si pueden ver su pantalla, vamos a hacer un quiz
Pamela, si lo quisieras presentar, por favor. Sí. No me aparece la diapositiva del quiz. Ah, ok. Ahora Son sí. 3 preguntas. Dale, por favor. Bueno, tenemos 3 preguntas, así como el primer momento interactivo. La primera pregunta es, ¿qué es lo más importante que creen ustedes para proteger su empresa? Tienen 3 alternativas, marquen la que considera correcta, ¿no? La pregunta número 2 es, ¿cuál es el impacto de elaborar un plan de respuesta empresarial y un plan de actividades remotas ante la pandemia? Y la tercera pregunta es, ¿cómo interviene el área de salud ocupacional en la disminución del índice de ausentismo en la empresa? Una vez que marcan sus respuestas, le dan clic en enviar. Ya tenemos 6 respuestas, 7 de 25. Ya estamos a las 10. Ya. Ok, unos 15, 10 a 15 segundos más. Ya casi tenemos a todos. Son 3 preguntas y después le dan clic a enviar. Ok, 5 segundos más. La doctora nos dirá las fijas cuando terminemos. Ok, bueno, muchas gracias. Tenemos más del 80% de respuestas de los asistentes. Así que vamos ahora a los resultados. Doctora. Tenemos que la primera pregunta, la respuesta correcta es la segunda. Lo más importante para proteger a la empresa es cumplir adecuadamente con el plan de prevención de la COVID-19. En la segunda pregunta, ¿cuál es el impacto de elaborar un plan de respuesta empresarial y un plan de actividades remotas? La respuesta correcta es proteger la continuidad de la empresa, ¿no? ¿Y cómo interviene el área de salud ocupacional en la disminución del índice del ausentismo en la empresa, ¿no? Interviene a través de la definición de casos en el contexto de la COVID-19. Esta es la respuesta correcta. Vemos que casi todos han tenido muy fija la idea que se les ha planteado y está bastante bien sus respuestas. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, bueno, continuando con la siguiente lámina, le cedo la palabra a Mayra Pimentel para que nos dé un minuto. O Luis, si estás disponible, por favor, para hablarnos de la línea de negocio de IPECPROM, apuntando a la de SIC, por favor. Bien, buenas noches con todos nuevamente. Para comentarles rápidamente que IPECPROM cuenta con 5 líneas de negocio: sistema integrado de gestión, administración y mantenimiento de edificios y condominios, servicios generales, bienes raíces y arquitectura e ingeniería. ¿No? El día de hoy básicamente voy a comentarles un poquito a grandes rasgos acerca de la línea de negocio sistema integrado de gestión. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el servicio de implementación del sistema integrado de gestión. Básicamente, este servicio está orientado a perseguir los objetivos organizacionales de cada empresa y ayudarlos a que puedan, en este caso, tener procesos de calidad estandarizados y ordenados, ¿no? Tenemos también el servicio de reactivación económica. Este servicio lo hemos diseñado
básicamente por el contexto que estamos viviendo, con la finalidad de poder ayudar a las empresas a que éstas puedan retomar sus actividades comerciales sin ningún problema. Desde el alcance de este servicio incluye el diagnóstico inicial que se le realiza a la empresa, así como también hasta la obtención de las credenciales de funcionamiento. ¿No? Tenemos también el servicio de gestión de salud ocupacional. Básicamente contamos con un equipo multidisciplinario de médico ocupacional, de enfermeros, de psicólogos, donde juntamente el aporte de todos ellos le van a brindar un valor agregado a las áreas SOMA de las empresas, ¿no? Para que puedan ayudar en este caso a cumplir con la ley de seguridad y salud en el trabajo. Contamos también con el servicio de gestión de seguridad ocupacional. Este servicio consta de la intervención de un prevencionista para que pueda minimizar los riesgos y brindar propuestas de mejoras dentro de la organización. Contamos también con el servicio de gestión de optimización de procesos. Básicamente este servicio está orientado ya a las empresas que cuentan con una certificación internacional y que desean potenciar los beneficios de esto, ¿no? Contamos también con el servicio de gestión de talento humano, que incluye todo lo que es la administración del capital humano en sí de una empresa, así como también el área de reclutamiento y selección, que es muy importante. Contamos también con el servicio de asesoría legal laboral. Como todos saben, actualmente por la cultura que estamos pasando, muchas empresas se han visto envueltas en contextos legales por parte de sus trabajadores, y nosotros como empresa les ayudamos a que puedan tener una asesoría y evitar procesos engorrosos, ¿no? Y por último también tenemos el servicio de gestión de seguridad ocupacional. Gracias, Jorge. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Solo para finalizar, bueno, hemos llevado a cabo desde el inicio de la pandemia, desde el 3 de abril, cerca o más, un poquito más de 10 webinars. No es el último el día de hoy. Estaremos pidiendo sugerencias a los asistentes y a registrados para cuáles ellos quisieran que sea el siguiente webinar. Pero mientras tanto, le queríamos agradecer a todos por la asistencia de hoy día. No sé si Pamela y Mayra quisieran dar algunas palabras finales, por favor. Pamela, tú primero. Nada, agradecerles por su asistencia, y ustedes tienen que ver cuál es el valor que le dan a su empresa, ¿no? Y dentro de ello tenemos que implementar el área de salud, que es bastante importante, ¿no? En el tema de prevención, que es lo que básicamente nos ha afectado por el tema de la pandemia, ¿no? Creo que somos el último país enfocado en prevención, y si nosotros implementamos un área de prevención en la empresa, lo que vamos a hacer es contribuir a que esta pandemia también se contenga, ¿no? Y cada vez vayan disminuyendo los casos. ¿Mayra? Gracias, Pamela. Sí, Mayra, por favor, tus últimas palabras. Perdón, igual que Pamela, quería agradecer la asistencia de todos y también reforzar la idea inicial. De hecho, es importante robustecer y darle todas las herramientas al área de recursos humanos y también al área de salud ocupacional, que depende del área de recursos humanos, ¿verdad? A través de una correcta sistematización de sus procesos y una homologación con todos sus proveedores y sus clientes. Hay que hacer una correcta gestión de riesgos para prevenir casos como estos. De hecho, esto ha sido sui generis, ¿no? Lo que nos trajo el coronavirus ha sido algo que no se planeó, no se planificó que se iba a extender tanto, pero esto va a seguir todavía un tiempo más. Entonces,
tenemos que estar preparados y asimilar a nuestra cultura, a nuestra vida diaria, el uso de estos protectores de bioseguridad y también ayudar a que esto se haga de la manera correcta, ¿no? Hay que participar también. Tenemos toda responsabilidad social con todas las personas del mundo. Eso es todo, Jorge. Ok, muchas gracias. Mis palabras finales es simplemente dos mensajes míos. El primero es esta situación es difícil para todos, así que protejámonos entre todos. Y segundo, si vemos que otra gente no está siguiendo las protecciones, nosotros no bajemos la guardia, protejámonos, ¿no? Contribuyamos, así sea, podemos contribuir, así sea con un pequeño grano de arena, pero así avanzamos, ¿no? No tirar la toalla, por favor. Y bueno, y todos poco a poco mejoraremos esta situación. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes en el Perú. Gracias a los ponentes y que tengan una buena noche. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, gracias por la ponencia. Gracias. Hasta luego. Gracias.